queremos resolver la ecuación, 9 cuartos, x es igual a 9 negativos. Y veremos dos métodos para resolver esta ecuación. 9 cuartos, x significa 9 cuartos 4 veces x, y por lo tanto, la solución a la ecuación es el valor de x, que hace que este producto sea igual a 9 negativo. Para resolver la ecuación para x, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. Y debido a que x está a la izquierda, nuestra solución tendrá la forma en que x equivale a algún valor. Y de nuevo, porque 9 cuartos, x significa 9 cuartos por x. Para resolver x, necesitamos deshacer esta multiplicación realizando la operación inversa u opuesta. Entonces, para deshacer la multiplicación por 9 cuartos, necesitamos dividir ambos lados de la ecuación entre 9 cuartos. Pero recuerde, cuando dividimos por una fracción, casi siempre multiplicamos por el recíproco. Entonces, en lugar de dividir ambos lados de la ecuación entre 9 cuartos, multiplicaremos por 4 novenos, que es un recíproco de 9 cuartos. Ahora mirando el lado izquierdo de la ecuación, observe cómo 4 novenos y 9 cuartos son recíprocos. Entonces este producto es igual a 1, y una vez x es igual a x. Podemos mostrar la simplificación, los 4 se simplifican a unos, y así los 9, dándonos una vez x, que es igual a x. En el lado derecho, si es útil, podemos escribir 9 negativos como una fracción, con el denominador de 1. Además, observe cómo tenemos un positivo por un negativo, por lo que este producto será negativo. El numerador y el denominador comparten un factor común de 9, que 9 se simplifica a 1, y este 9 se simplifica a 1 negativo. Entonces, el producto de la derecha es solo 4 veces negativo, que es igual a 4 negativos. Entonces, la solución es x es igual a 4 negativos. Muestremos también un segundo método para resolver esta ecuación. Comenzando con la ecuación original, tenemos 9 cuartos, x es igual a 9 negativos. Siempre que tengamos una ecuación que contenga fracciones, siempre tenemos la opción de borrar las fracciones de la ecuación. Mirando las notas a continuación, para borrar las fracciones de una ecuación, multiplicamos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. Bueno, esta ecuación solo tiene una fracción con un denominador de 4. Y por lo tanto, podemos borrar las fracciones de la ecuación, multiplicando ambos lados por 4. Entonces, sigamos adelante y borremos las fracciones, y multipliquemos ambos lados por 4. Si es útil, podemos escribir estos 4 como una fracción con un denominador de 1. Observe cómo tenemos un factor común con 4 aquí. El 4 se simplifica a 1. Y por lo tanto, este producto es solo 9 veces x, lo que equivale a 9, x. 9, x es igual a 4 veces negativo 9 es igual a negativo 36. Y ahora, necesitamos resolver esta ecuación, donde nuestra solución estará en forma de x es igual a algún número, donde 9 veces ese número es igual a 36 negativo. Y como 9, x significa 9 veces x, para deshacer la multiplicación por 9, dividimos ambos lados entre 9. Entonces, en el lado izquierdo, 9 dividido entre 9 se simplifica a 1, una vez x es x. En el lado derecho tenemos 36 negativos divididos entre 9, lo que equivale a 4 negativos. Entonces, obtenemos la misma solución usando el método de borrar nuevas fracciones de la ecuación. Y finalmente, antes de irnos, verifiquemos nuestra solución para asegurarse de que cumpla con la ecuación original. Verifiquemos que 9 cuartos por 4 negativos, nuestra solución es igual a 9 negativos. Si escribimos 4 negativos como una fracción, con el denominador de 1, podemos ver cómo tenemos un factor común de 4 aquí. Este 4 se simplifica a 1. Este 4 se simplifica a 1 negativo. 9 veces negativo 1 es negativo 9. 9 negativo es igual a 9 negativo es cierto, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.